Desde el principio de la creación, Dios diseñó un universo perfecto, lleno de luz y armonía. En este contexto, creó a los ángeles, seres espirituales dotados de libre albedrío, para que adoraran y sirvieran su propósito. Uno de estos ángeles era Lucifer, un ser de luz y belleza indescriptibles, cuya misión era glorificar a Dios. Sin embargo, el orgullo comenzó a corroer su corazón. Lucifer anhelaba ser adorado y, en su deseo de poder, comenzó a concebir un plan de rebelión. A medida que Lucifer fomentaba la insatisfacción entre otros ángeles, su ambición se transformó en una guerra celestial. En su búsqueda de poder, reunió a un grupo de ángeles que también estaban descontentos con su posición. Esta rebelión fue un acto de desafío directo a la autoridad de Dios, quien, a pesar de su amor y paciencia, tuvo que actuar en justicia. La guerra en el cielo fue intensa, como se describe en Apocalipsis 12, 7-9, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Finalmente, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y arrojados a la tierra, donde se convirtieron en lo que conocemos como Satanás y los ángeles caídos. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en ese instante? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de Dios y en el libre albedrío que otorgó a todos sus seres creados. Satanás, como Lucifer, fue creado a imagen de Dios, con la capacidad de elegir. Dios no quería crear seres sin voluntad, anhelaba que su creación le amara genuinamente y no por obligación. Esta libertad implica la posibilidad de elegir el mal. Satanás, en su nueva forma, no se detuvo. Su misión se convirtió en desviar a la humanidad de la luz de Dios. La tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén es un ejemplo clave de esta estrategia. Utilizando engaños, hizo que los primeros humanos dudaran de la bondad de Dios, llevando a la caída de la humanidad. Desde ese momento, la historia de la humanidad estuvo marcada por la lucha entre el bien y el mal, donde la influencia de Satanás siempre estuvo presente. El Antiguo Testamento está repleto de relatos sobre la tentación y la manipulación de Satanás. En Job, Satanás aparece ante Dios, desafiando la fe del hombre. La historia de Job muestra cómo Dios permite que el sufrimiento entre en nuestras vidas como una prueba de fe, subrayando la importancia de la perseverancia y la confianza en Dios incluso en las adversidades. En el Nuevo Testamento, la presencia de Satanás se intensifica. Jesús mismo se enfrenta a él en el desierto, donde Satanás intenta tentarlo con poder y riquezas. Sin embargo, Jesús, armándose de la palabra de Dios, resiste cada una de las tentaciones, mostrando que la verdadera adoración solo debe dirigirse a Dios. Esta resistencia no solo destaca la divinidad de Cristo, sino que también nos enseña cómo enfrentar nuestras propias tentaciones. Además, el papel de Satanás en la traición de Judas Iscariote resalta su capacidad de influir en el corazón humano. El Evangelio de Lucas menciona que Satanás entró en Judas, lo que llevó al apóstol a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. A pesar de este acto de traición, el sacrificio de Cristo en la cruz cumplió con el plan redentor de Dios, transformando lo que parecía ser una victoria del mal en una manifestación del amor y la gracia de Dios. Es esencial reconocer que la existencia de Satanás también proporciona un contexto para el libre albedrío y la naturaleza del amor divino. Dios, en su infinita sabiduría, permite que Satanás continúe su obra para que la humanidad tenga la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Cada elección, cada batalla espiritual, se convierte en un paso hacia un entendimiento más profundo de la fe y el amor de Dios. La presencia de Satanás en el mundo contemporáneo se manifiesta en la tentación, la división y el sufrimiento. Sin embargo, incluso en medio de estas pruebas, Dios nos ofrece esperanza y redención. La lucha contra el mal no es solo un reto, sino una oportunidad para crecer en nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y profundizar nuestra relación con Dios. En última instancia, la historia de Satanás es un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal es real,
y que, aunque el mal pueda parecer poderoso, el amor y la gracia de Dios prevalecerán. La victoria final sobre Satanás y sus ángeles está prometida en las Escrituras, donde se asegura que un día serán derrotados para siempre, y la justicia de Dios será restaurada en toda su plenitud. La existencia de Satanás, entonces, no solo refleja la realidad del mal, sino que también subraya el propósito divino detrás de cada prueba y tentación. Nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe, a elegir el amor sobre el odio, y a confiar en que, a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan perfecto que se despliega en la historia humana. Después de la resurrección de Cristo, la batalla espiritual entre el bien y el mal no terminó, por el contrario, se intensificó. Con la victoria de Jesús sobre la muerte, Satanás sufrió una derrota decisiva, pero su influencia en el mundo continuó. Jesús mismo advirtió a sus discípulos sobre los tiempos difíciles que vendrían, señalando que Satanás seguiría buscando destruir la fe de los creyentes y desviar a la humanidad del camino de Dios. La expansión del Evangelio y la persecución. Tras la ascensión de Cristo, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, lo que marcó el comienzo de la Iglesia primitiva. Sin embargo, donde el Evangelio avanzaba, también lo hacía la oposición del enemigo. La persecución contra los cristianos se volvió intensa, primero por parte de los líderes religiosos judíos y luego por el Imperio Romano. Satanás intentó extinguir la luz de Cristo a través de la violencia, el miedo y la manipulación. Aún así, la fe cristiana se expandió con más fuerza, demostrando que la obra de Dios no podía ser detenida. Uno de los ejemplos más notorios de esta lucha fue el caso del apóstol Pablo. Antes conocido como Saulo, era un perseguidor de cristianos, pero tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Esta transformación demostró que el poder de Dios podía redimir incluso a aquellos que habían sido instrumentos del mal. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó innumerables tribulaciones, encarcelamientos, naufragios, ataques, y finalmente, el martirio. Sin embargo, nunca dejó de proclamar la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. La influencia de Satanás en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, la influencia de Satanás se ha manifestado en guerras, divisiones, corrupción y en la manipulación de la verdad. Ha sembrado la duda y la confusión en la humanidad, promoviendo ideologías que alejan a las personas de Dios. Ha influido en gobernantes, líderes religiosos y movimientos que han traído destrucción y oscuridad. Sin embargo, en medio de estos eventos, siempre ha habido un remanente fiel, personas que han seguido la luz de Cristo a pesar de la persecución y el sufrimiento. En los tiempos modernos, su estrategia ha cambiado. Ya no se trata solo de persecución física, sino de la sutil corrupción de la verdad. El relativismo, el materialismo y la desconexión espiritual han llevado a muchas personas a ignorar la presencia del mal y a rechazar la necesidad de Dios. Sin embargo, la lucha espiritual continúa en el corazón de cada ser humano, donde se libra una batalla diaria entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad. El final de la historia, la derrota definitiva de Satanás. Las Escrituras revelan que Satanás no tendrá el dominio para siempre. En Apocalipsis, se describe el juicio final, donde Dios traerá justicia plena al universo. Se nos dice que Satanás será finalmente derrotado y arrojado al lago de fuego, donde no podrá hacer más daño. El reinado de Dios se establecerá en toda su gloria, y la creación será restaurada a su estado original de perfección. Mientras tanto, la humanidad sigue en esta historia, enfrentando pruebas, pero también experimentando la gracia de Dios. Cada persona tiene la oportunidad de elegir a quién servir, al Dios de amor y justicia o al engañador que busca desviar los corazones. Pero la promesa final es clara: el mal no prevalecerá, y aquellos que permanecen fieles a Dios participarán en la victoria eterna.
nuestra elección en esta batalla espiritual. La historia de Satanás es también la historia de la humanidad, porque cada día nos enfrentamos a las mismas decisiones que se presentaron en el Edén, en el desierto con Jesús y a lo largo de la historia. La pregunta que nos queda es, ¿en qué lado de la historia queremos estar? Dios nos ha dado las herramientas para resistir, su palabra, la oración, la comunidad de creyentes y el poder del Espíritu Santo. La lucha es real, pero la victoria está asegurada para aquellos que confían en Él. La historia aún se está escribiendo, y cada uno de nosotros tiene un papel en ella.